Volvemos a cambiar de tema en este tramo de mercados y empresas. Enseguida vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en estos días en los mercados financieros. Por supuesto, en Argentina el dólar es el tema central. A nivel internacional, el dato interesante de esta última semana es que las bolsas han retomado la tendencia alcista. En el caso de las bolsas de Estados Unidos, los principales índices han accedido a nuevos máximos históricos, aunque este viernes se nota un recorte a partir de la llegada de algunos balances que no han satisfecho las expectativas de los analistas. Pero antes de eso, vamos a hablar de panorama impositivo, porque hay algunos aspectos interesantes para monotributistas. Esta semana se aprobó el alivio fiscal en el Senado de la Nación, con lo cual en los próximos días sería ley, pero además está vigente una moratoria para monotributistas realmente muy beneficiosa. Arrancamos con este tema. Moratoria para monotributistas, esto está vigente hasta el cierre del mes de noviembre. Sobre el tema, el análisis del doctor Marcos Jauregui. Exacto, sí, es cierto. Un poco se va adecuando la normativa a los momentos y a las consecuencias vividas en los últimos 2 años. Y desde el punto de vista de la AFIP, sí, a la categoría de monotributistas se le ha tratado este último tiempo de encauzar un poco la situación. La categoría de monotributista ha tenido muchos altibajos. Ha habido momentos en que se le ha facilitado la situación y su incorporación o de mantenerse. Otras veces han sido casi castigados en el sentido de demasiadas limitaciones que hacían que prácticamente trataban de desalentar la incorporación de monotributistas por las consecuencias fiscales que tiene, porque la cuota del monotributo, como vale recordar, suple lo que sería IVA y ganancias. Y esas cuotas a veces son el menor sacrificio para el contribuyente que estar en el régimen general. Bueno, puntualmente en este último tiempo lo que se ha tratado de lograr es que puedan mantenerse, como que puedan pasar al sistema inscripto con menor costo, o en esto que decís bien, en moratoria para que regularicen las cuotas que tuvieran vencidas de los últimos tiempos. Lo que ha habido ahora es la moratoria para todas las cuotas que tenían vencidas al 30 de junio, deuda que tenían al 30 de junio, puedan incorporarse a un plan de pagos hasta fin de noviembre. Así que los monotributistas que tengan deuda atrasada pueden regularizar dentro de ese plan de pagos hasta fin de noviembre por ahora y quedar más o menos, ¿no es cierto?, al día en su obligación. Imagino que esta extensión de fechas debe ser porque la gran cantidad de deudores no debe haber accedido a este proceso o todavía no deben haber iniciado ninguna forma de saldarlo. Exacto, y también lo que se necesita es la posibilidad de que cumplan con el plan. Y a veces tiene que haber como un flujo de ingresos de ese contribuyente para que pueda cumplir con su obligación corriente y a su vez cumplir con la obligación de la cuota comprometida en el plan de pago. Es decir, se va tratando de ver que haya una salida y que vaya mejorando su situación económica para que pueda afrontar las dos cuotas, digamos. La cuota normal de su categoría más la cuota de la moratoria que tiene que afrontarlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se va tratando de que haya una reactivación para que no se caigan y vuelva de luego a tener que lanzar un nuevo plan para reenganchar estos planes caducos, ¿no es cierto? Marcos, ¿este tipo de medidas es habituales que se tomen o viene directamente ligado de lo que sucedió con la pandemia? No, en Argentina es histórico el tema de moratorias, no solamente para monotributistas. Hoy día tenemos en danza uno más amplia también para otro tipo de contribuyentes, pero en Argentina hay cíclicamente, llamémosle de alguna manera, moratorias, y ello trae aparejado ciertas discusiones que uno la puede ver. Hay gente que dice que en realidad la moratoria premia a los incumplidores porque aquel que hizo un sacrificio por cumplir y estar al día ve que otro puede regularizar su situación con cuotas, con condonación de intereses y multa. Entonces hay como una disyuntiva desde el punto de vista de la situación social y el impacto que tiene este tipo de planes. Pero también tiene su justificación porque un contribuyente que queda fuera del sistema por situaciones extraordinarias es necesario que vuelva para que también siga tributando. Es decir que quizás la cantidad de moratoria que ha habido en Argentina, que es cierto que es absolutamente anormal, tiene que ver que también tenemos ciclos económicos anormales que cada tanto provocan grandes frustraciones, que es necesario una medida excepcional. Prácticamente vivimos en situaciones excepcionales muchas veces.
Y vamos a resumir los datos que tienen que ver con esta moratoria para monotributistas que está vigente hasta el cierre del mes de noviembre en principio. Datos realmente que reflejan que es una posibilidad atractiva de ponerse al día. Se pueden incluir deudas hasta el 30 de junio del corriente año. Se condonan intereses y multas, un aspecto importante. Se puede pagar en hasta 60 cuotas y con financiación al 1,25% o al 1,50% de tasa de interés mensual. Por supuesto que la cantidad de cuotas y la tasa de financiación es más beneficiosa para las categorías más bajas que para las categorías de ingresos más altos. Les reitero, moratoria vigente hasta el cierre del mes de noviembre. Pero decíamos que hay otro dato importante para compartir acerca de lo que es el panorama impositivo, sobre todo atendiendo la situación de los pequeños contribuyentes, pero también los clubes, las cooperativas que van a tener beneficios fiscales importantes a partir de lo que ha sido la sanción en la noche del jueves en el Senado de la Nación de la Ley de Alivio Fiscal. Sobre el tema, el análisis del doctor Jauregui. Claro, es una moratoria, también una moratoria, que tiene como distintos puntos, ¿no? La moratoria está como anunciada para favorecer las situaciones de bibliotecas populares, clubes de barrio, bueno, una serie de entidades sin fines de lucro que se necesita proteger. Está bien, ese es el artículo 1 y a donde arranca la ley. Pero luego, cuando uno empieza a verlo, lo que hace esta ley es traer la moratoria del 2020 para acá y permitir que se regularicen esos planes caducos de la ley anterior y a su vez que se incorpore deuda nueva a una moratoria. Como hablábamos recién, esta moratoria que implica que el contribuyente que tenga deuda atrasada regulariza en un plan de pago de hasta 120 cuotas, porque acá ahí depende la situación de la empresa, si es pequeño contribuyente o no, la cantidad de cuotas, pero paga en cuotas y a su vez eliminan los intereses y las multas y bueno, eventualmente también alguna causa penal tributaria. Es decir, lo que hablábamos recién, lo que provoca es que los contribuyentes del régimen general regularicen y tengan un beneficio extraordinario, que es la condonación de intereses, sanciones y penal tributaria, que obviamente tiene una incidencia muy grande, más en Argentina, que también tenemos que agregar un elemento más, que es el proceso inflacionario. Entonces, este es un régimen que perdona intereses y perdona multas también, con el proceso inflacionario hace que la deuda, evidentemente desde el punto de vista del sacrificio, sea más fácil de regularizar por toda la desvalorización que implica un proceso inflacionario. Así que bueno, en general, en definitiva, es una moratoria para deudas de AFIP vencidas a fin de agosto. Como detallabas, está orientado a sectores muy particulares, clubes, ONG, bibliotecas. ¿Hay alguno de esos sectores que directamente se le condone la deuda o va a ser 100% para los intereses y multas? Ese sector que decís vos, clubes de barrio y demás, se le condona toda la deuda. Después tenés una categoría de monotributistas y pequeños contribuyentes que les perdonan totalmente deuda hasta 100.000 pesos. Y después tenés todo el universo del resto de contribuyentes, de empresas, pymes, grandes, chicas, no importa el tamaño, que tiene un plan de pagos que también le condona intereses, multas y penal tributaria. Es decir que es como que son tres tramos, clubes de barrio y demás que tienen una exención total, monotributistas y pequeños contribuyentes que le perdonan deudas hasta 100.000 pesos en forma total, y después el resto de contribuyentes, empresas grandes, no importa el tamaño, donde le da una moratoria que le permite pagar en cuotas y le perdonan intereses y sanciones. Ese sería el esquema general, perdóname. Y también se incorporó en la media sanción de diputados al texto que estaba antes incorporado, que hay una especie de beneficios para contribuyentes cumplidores. En los monotributos se perdonan 6 cuotas, 5 cuotas, 4 cuotas consecutivas, depende de la categoría. Y en ganancias se permiten algunas cuestiones muy técnicas, pero en realidad permiten una deducción especial, amortizaciones aceleradas, es decir, también hay beneficios para algunos contribuyentes cumplidores. Bien, y del panorama impositivo pasamos a hablar ahora de lo que ha sido la semana en los mercados internacionales. Dos datos para tener en cuenta de lo que ha generado básicamente el movimiento
de los mercados en estos días, movimiento positivo, porque enseguida le voy a mostrar que tanto el Nasdaq como el índice Standard & Poor's 500 de los Estados Unidos han alcanzado nuevos máximos históricos después de haber tenido una corrección de 4 o 5 semanas. Pero los dos datos que definieron el comportamiento de las bolsas internacionales en estos días pasan, por un lado, por la difusión del crecimiento del Producto Bruto de los Estados Unidos, que fue menor al previsto por los analistas, y con esto, bueno, se tomó una lectura positiva en el sentido de que en general el mercado se entiende que este menor crecimiento de la economía americana va a generar una respuesta menos agresiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos a la hora de subir las tasas de interés para combatir la inflación, con lo cual, contra lo que uno podría suponer intuitivamente, un menor dato de crecimiento en los Estados Unidos ha sido positivo para los mercados de riesgo. Y el otro dato que se manejó en las bolsas en esta semana tiene que ver con la temporada de balances en los Estados Unidos, balances muy buenos como Google, Microsoft, balances realmente flojos como el de Amazon, y también le diría en un terreno intermedio como el de Apple. En estos dos casos se están viendo caídas en estas acciones durante la jornada del viernes que no afectan para nada lo que es el balance de la semana, por lo menos hasta el momento en que estamos grabando este programa, que es mediodía del viernes, cuando le decimos que tanto el Nasdaq como el Standard & Poor's 500 están accediendo a nuevos máximos históricos. Pero vamos a ver el movimiento de los principales mercados de referencia, como siempre con el apoyo de los gráficos. Y comenzamos como siempre por el índice Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 compañías de mayor capitalización bursátil en los Estados Unidos. Nuevo máximo histórico esta semana, como le anticipaba recién, está subiendo esta semana en particular 0,92% el S&P 500 después de esta corrección que había tenido de 4 o 5 semanas, aproximadamente un 5% de baja. La bolsa americana, de acuerdo a este índice, ha retomado la tendencia positiva y ya está en un nuevo máximo histórico. Algo similar estamos viendo con el índice Nasdaq, que agrupa principalmente las acciones tecnológicas. Las acciones tecnológicas medidas por este índice esta semana están subiendo 1,93% hasta el momento, con el detalle de que todavía este índice no ha logrado superar el máximo anterior de los primeros días del mes de septiembre. Esto lo que está demostrando es que hay un mejor desempeño relativo en estos últimos 2 meses de las acciones cíclicas por sobre las acciones tecnológicas, que habían corregido más en este tramo de baja de 4 o 5 semanas y ahora están luchando con los máximos históricos previos. Si nos vamos a ver los mercados emergentes, continúan más débiles en términos relativos, y esto lo que queda, digamos, en evidencia es cuando uno mira lo que ha sido el desempeño de esta semana en particular, donde este índice que agrupa los mercados emergentes sin China está bajando 1,12%, cuando mostrábamos anteriormente que las bolsas americanas estaban con subas cercanas al 1%, con lo cual hay, le reitero este concepto, una debilidad relativa en los mercados emergentes. Y si venimos a la Argentina, un gráfico que me parece interesante mostrarle es el del desempeño del dólar de contado con liquidación con acciones. Esto es la relación de Galicia en la Argentina contra el ADR de Galicia en los Estados Unidos. Esto se puede medir de distintas formas, con CDRs o con distintas acciones que cotizan en ambos mercados. Pero lo que queda claro, y esto es interesante verlo en gráficos, es que la tendencia del dólar es muy alcista, ¿no? La ruptura de este máximo previo del mes de octubre ha liberado una nueva corrida, una nueva disparada del dólar. Este máximo estaba en la zona de los 180, ahora nos vamos a los 208 pesos por dólar, perdón, con lo cual, bueno, evidentemente hay una aceleración que es lo que se está viendo en todos los mercados de dólar en la Argentina. Y por último, el comportamiento del Merval en dólares de contado con liquidación. Esta semana negativo para la bolsa argentina. Tenemos hasta el momento una caída de casi el 5%. Como siempre decimos, ¿no? Nuestra bolsa en un ciclo completamente diferente, sin lograr despegarse de esta zona de mínimos de marzo-abril de 2020, siempre dentro de este rango de congestión, con bajo volumen y sin tendencia definida. Hasta aquí entonces el panorama de los principales mercados que repasamos semana a semana. Hacemos ahora la última pausa en Mercados y Empresas y enseguida conversamos, como todas las semanas también, con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil.
esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. ¿Qué día tenemos que sacar los residuos? Martes y viernes los recuperables en bolsa verde. Lunes, miércoles, jueves y sábado los no recuperables en bolsas negras. Separar tus residuos es tu responsabilidad. Es simple, hacelo. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para el cobro de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito o con Devin. Somos tu banco. Macro. Cerca. Siempre. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de conversar con la contadora Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil. Adriana, te damos la bienvenida y queremos que nos cuentes en este panorama donde la atención está focalizada en el dólar y teniendo en cuenta que en la bolsa hay varios tipos de dólares, ¿cuál es el dólar que conviene comprar en los dólares financieros y cuál es el que conviene vender? ¿Qué nos podés contar sobre esto? Bueno, mira, nosotros lo que enfocamos fue decir, bueno, hay un dólar que es de legislación nacional y ese es teóricamente, entre comillas, para minoristas, ¿no? Pero en realidad ese dólar te conviene para comprar siempre que no necesites comprar más de $18.000 aproximadamente, porque la norma te dice que no podés vender 50.000 nominales de un título público de legislación nacional más de 50.000 por semana. Y más o menos en el bono que nosotros operamos, 50.000 bonos, ¿no? O sea, 50.000 nominales, sería aproximadamente $18.000. Entonces, el que necesite comprar más, tiene que ir y necesite hacerlo, que vos me decís, bueno, tiene esa incertidumbre y necesita hacerlo en una sola vez, esa persona tiene que ir al bono de legislación extranjera, que ese no tiene una limitación. Entonces, ese te permite hacerlo. ¿Qué pasa? Un bono, suponete, vale, que teóricamente el bono de legislación nacional es el que dice que el gobierno sale y lo está subsidiando como para tener de referencia ese dólar. Entonces, ese dólar aproximadamente, con gastos, con todo, te sale 182, 181, según el momento que lo hagas. Así que bueno, si es para comprar, nosotros aconsejamos, y sea una unidad que sea inferior a $18.000, sin duda que conviene hacerlo por el bono de legislación nacional, que es el AL30. Ahora, cuando tenés que comprar una cantidad que no se justifica estar un mes comprando para hacer la operación, ese directamente va por el global. Y ahí tenés que hablar de una cotización de 192, 193 aproximadamente. Es decir, se acerca bastante a lo que es el dólar blue, el dólar de la calle. Así que la ventaja de ese bono, que podés comprar la cantidad que quieras. Es un sistema para operar todo electrónico, o sea, el cliente o la sociedad abre la cuenta si quiere en forma digital, si quiere en forma presencial, transfiere los fondos, compramos y transferimos en las 24 horas, tiene los dólares. Es decir, tiene esa ventaja con respecto al otro bono, ¿no es cierto? Que podés hacer la cantidad que vos decidas hacer. Tiene un precio que es distinto. O sea, esos son dos tipos de dólares de compra. Ahora, si necesitan, que se da mucho también en las empresas, en las constructoras,
vender dólares de cartera que tienen, o a veces hasta las particulares tienen dólares, tienen que pagar algo en pesos. Entonces realmente lo que están haciendo es vender los dólares a través de la bolsa. Si no es un comprador de dólares por bolsa, si no los compró por bolsa 30 días antes, los estamos vendiendo por este bono de legislación extranjera. Es decir, que las empresas están vendiendo a $1 de 190 aproximadamente. O sea, que si tenés que comprar, si sos más chico, te conviene el legislación nacional, y ahí tenés 182. Si querés comprar grandes cantidades, te sale 192. Y si querés vender, te conviene sí o sí vender por el bono global, que es a 192. Lo único que no tenés que haber operado el otro bono, el de legislación local, en 30 días. ¿Por qué? Porque si no sería fácil. Compramos un bono, vendemos el otro. Entonces, como compras un bono, vendes el otro, le ganaste 12 pesos. Son los famosos rublos que se dan por las diferencias de cotización en la bolsa. Está claro. Eso no se puede hacer. Eso la normativa impide hacerlo, que esta es la pregunta de la gente, ¿no es cierto? Claro, te hace firmar una declaración jurada que no operaste hace 30 días, ni 30 días posteriores vas a operar el otro bono. Son declaraciones juradas que sí o sí nos vemos obligados a hacerle firmar a los clientes. Así que bueno, pero es un mercado ágil para comprarlos, y sobre todo cuando tenés que comprar, se han dado casos por determinadas resoluciones judiciales o porque han cobrado indemnizaciones, que la gente no está dispuesta a esperar, viste, de repente 3 semanas o un mes para ir comprando los dólares. Entonces depende de y hay gente que lo ha hecho y no le ha ido mal, que colocó los fondos cada 7 días y le fuimos haciendo la operación. Pero las posibilidades siempre están, o sea, no es que no podés acceder al otro. Tenés más riesgo si lo haces parcializada la compra, ¿no? Pero bueno, de los casos elegimos, conversando con el cliente, cuál es la que más le conviene. Está claro. Adriana, por último, lamentablemente tenemos que hablar al principio del dólar porque es el tema del momento, pero en materia de inversiones, ¿qué se está haciendo? ¿Qué es lo que ves ahí en la bolsa? Acciones, CDRs, bonos, ¿a dónde está yendo el dinero? En realidad sigue con el tema de los CDRs, ¿viste? Es que en realidad el rendimiento ha sido superior al dólar, porque la bolsa de Estados Unidos anduvo bien, o sea que subió, porque subieron las acciones, porque subían en dólares, pero subió porque subió el dólar. Entonces la gente en realidad el otro día miraba carteras que se han armado, que son bastante diversificadas, y observaba el caso de un cliente que, o sea, la mayoría, porque cuando compran aproximadamente todo lo mismo, ¿no? Sectores de tecnología, sector de petróleo, sectores masivos como Coca-Cola, Walmart, General Electric también han comprado bastante. Y en definitiva, el resultado ha sido más del 100%, de diciembre a ahora. Entonces vos me decís, o sea, la gente se encuentra bien con ese producto. No sé si va a ser el producto del 2022, pero que en el 2020 y 2021 fueron los productos que funcionaron. Después, viste, nuevamente siempre repetimos, ¿no? Ayer salió una nota, inclusive que estábamos leyendo, que las acciones argentinas, la evaluación de la bolsa argentina sería de 20.000 a 24.000 millones de dólares. Imagínate, dice que es 1/3 de lo que vale Petrobras Brasil. Es decir, está en valores mínimos la bolsa argentina. Pero vos decís, tengo gente que... y también estaba la comparación del índice, que es lo que siempre repetimos nosotros, que de lo que era en el 2018 a lo que estaban las acciones, están a 1/4 de lo que valían. Entonces vos me decís, como potencial, si vos querés venir hoy, es el mejor momento para comprar, porque las vas a tener que esperar, pero sabés que en dólares está para duplicarla. ¿Pero cuándo? Tenés que esperarla. O sea, ese es el tema, ¿viste? Entonces, no es que la gente diga, bueno, mira, voy a empezar a comprar acciones de, no sé, de YPF o de, ponele Galicia, Banco Macro, todas las que operan en el exterior, y la bolsa subió un 30% en dólares. Pero no, todavía sigue... no, aunque sea el mejor momento, prefieren no entrar. Bien, y antes del cierre del programa y después de la charla con Adriana, vamos a repasar cómo quedan las principales variables financieras en el circuito argentino. En primer lugar, los bonos en dólares, el Bonar 2030 con una baja del 0,33%, en valores todos muy deprimidos por supuesto, pero en el resto de las series recuperaciones, casi 2% para el Bonar 2035, 2,58% para el 2038, 2,78% para el 2041, reitero,
todos desde niveles realmente muy deprimidos para lo que es el panorama en general de los bonos a nivel internacional. Y después nos queda el tema dólar y reservas. Y el dólar, bueno, subió más durante la jornada de este viernes. No el dólar bolsa ni el contado con liquidación en las versiones que están siempre siendo intervenidas por el gobierno. Ahí usted tiene en pantalla los 2 dólar bolsa. El que se opera a través del 2030 termina en el mismo nivel de la semana previa, a partir de lo que son las intervenciones del Banco Central, pero el de las operaciones sin límites, como comentaba Adriana, con el global 2030 hay una suba importante. Esta semana termina prácticamente al mismo nivel que tenemos de referencia en el mercado informal del Blue, 198,47 con una suba semanal del 5,08%. En el mercado de contado con liquidación la situación es similar, sin cambios. El subsidiado, entre comillas, por el gobierno a través de la intervención del Banco Central, 179,33. Con acciones, 208,80, termina con una suba semanal del 4,24%. Y por último, las reservas internacionales del Banco Central, con otra fuerte caída este viernes de casi 200 millones de dólares, que hacen cerrar la semana con una caída semanal de 220 millones de dólares en 42.816 millones. Así quedan entonces las principales variables del circuito financiero en este cierre de semana. Como usted ve, la tendencia es clara. Caída de reservas, bueno, suba del dólar en los mercados financieros, con lo cual, bueno, uno espera que en las próximas semanas, si no meses, haya algunas medidas desde el punto de vista de lo que es la actividad del gobierno para distender esta situación realmente compleja que está paralizando cada vez más progresivamente a la economía real. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas, nos despedimos como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.